Bienvenidos. Welcome. Esta semana es una semana celebrada de muchas formas. This is a week celebrated in many ways. La gente es impresionante la manera en que lo celebra. It's astonishing to see the way they celebrate. Algunos muy perdidamente, Some are lost, algunos muy and religiosamente, some very religiously, algunos muy equivocadamente. some wrongly. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo celebrar But the scriptures of God las tells verdades us de how Dios. to celebrate Amén. the truths of Him. Estamos en Semana Santa, hoy es miércoles santo. Today is Holy Wednesday. Y pues quiero hablar la palabra de Dios a ustedes, pero niños, adolescentes, quiero que me escuchen, amén. Kids and adolescents need to listen, pay attention. Los grandes, ellos ya saben muchas cosas. Grown-ups know many things. Los jóvenes creen que saben muchas The cosas. youth think they know a lot. Pero hoy quiero enseñarles But I a want to ustedes. teach you Quiero today. enseñarles a todos, amén. I want to teach you all. Pero yo recuerdo mi infancia I remember when I was a child, y siempre estuve en la iglesia, mis papás me llevaban I was always at church. My parents would take me, y tengo hermosas memorias and I have beautiful memories de of todos them los eventos que of all the se events celebran en la iglesia. that are celebrated in Entonces church. hoy no quiero que piensen que ustedes solo los trajeron. So today I don't want you to think that you were just brought here, Todos ustedes, jovencitos y niños, all the young and the kids. la palabra de Dios dice The que Word of God says cuando la gente le llevaba a los niños a Jesús, that when the children were taken to Jesus, los discípulos los querían que se alejaran, que no molestaran al the maestro. disciples sent them away. They didn't want them to bother the master. Pero el Señor dijo, deja a los niños venir a mí, But Jesus said, let the children come to porque me, de ellos es el reino de los because the cielos. kingdom Amén. of heavens are Así es que theirs. mis hijitos, lindos, jovencitos, jovencitas, pongan All atención porque kids and esta young palabra boys es and para girls, ustedes. this word Amén. is for you. ¿Cuántos están Amen. jóvenes? How many of you are young? ¿Cuántos están jóvenes? How many of you Diga, are esa palabra young? es para mí. Say that word is for Amén. me. Si usted Amen. tiene de 99 para abajo, usted está You're joven. 99 down, Amén. you are young. El que no Amen. fuere como un niño, diga. Because the word says if you weren't Hermano, like a tenemos child, que ser como niños we need para to be like algunas cosas. children. Amén. Así es que hoy todos somos niños. so we're all children Vamos today. a aprender. Are we going to learn? Gloria a Dios. Busquen Mateo capítulo 26. Let's go to Matthew 26. Todos, a ver, pónganse de pie. Mateo 26. Everybody standing up. We're reading the scriptures. Vamos a leer dos versos. We're Mateo gonna read two 26, verses. 14, Matthew 15 y 16. 26. Perdón, son tres. ¿Listos? Ready? Mateo 26, Matthew 26. verso 14 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Matthew 26, verse 14 through 16. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, What are you willing to give me if I deliver him to you? And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time he sought opportunity to betray him. Vamos a hacer una oración. Let's Señor, te pray. damos gracias. Father, Qué we hermosa thank you. presencia. Your Qué presence is hermoso so hemos special. alabado, adorado We have junto worshiped con in a el special ministerio de way. alabanza. Nos With the gozamos, ministry. Señor, porque sé que tú habitas en medio de la alabanza de tu We know that you pueblo. work Nos in the hemos midst regocijado en este día. Hemos, prayer and praise. Señor, We have rejoiced dedicado este today. servicio para tu gloria, dedicate Jesús. this Gracias, service for your Señor, glory. por Thank los you, Lord, músicos, los for the cantores, los musicians, que for the alaban, los que singers, those adoran, who los praise, niños, los for the grandes. children and the young. Este evento es para honrarte a ti, This event is Señor. to honor Es you, para darte Lord. la gloria a ti, Is to Señor, give you porque the tú eres glory to nuestro you, Lord, Rey, because you Rey are our eterno, King, Rey por our siempre, eternal Rey King, poderoso. forever Te damos and la powerful. gloria, We Jesús, give a you ti. the glory Te to damos la you. alabanza, We Señor give you the Jesús. worship to you, Gloria Lord sea a tu Jesus. nombre. Glory to your name. Amén. Amen. Manténgase en un espíritu de alabanza, amén. Sé Keep que yourself, remain yourself in a spirit of yo no praise. toco ni canto tan bonito como los hermanos, I pero Play seguimos music adorando a Dios, that's amén. beautiful, but we Así keep es que tome su worshiping lugar, God. So take your mantenga un place, espíritu de alabanza, but de keep aprendizaje an y attitude of praise vamos and a learning. tener un buen tiempo, and we're going amén. to have a good time. Mire,
No cabe duda que en Semana Santa, aparte de Jesús, uno de los personajes que más se habla es de Judas. We can say for sure that Jesus is somebody mentioned a lot in the Holy Week, but also Judas. Y fue conocido por ser el traidor, He was known to be the traitor porque entregó a Jesús ante los principales sacerdotes para que lo crucificaran. because he gave Jesus up to the priests so that they could crucify him. Seguramente que solamente al escuchar el nombre de Judas, For sure, just by hearing the name Judas, automáticamente nosotros decimos traidor, we think automatically traitor porque todos hemos oído de Judas y de because we have Jesús. all Amén. heard of Jesus Son and Judas. son los dos personajes más mencionados. They're the two people mentioned the Uno es el most. Salvador One is the Savior, y el otro fue el and traidor. the other was the traitor. Entonces, pero hay algunas preguntas que yo There's quiero some- hacer. Questions that I want to make tonight. No sé qué quiera aprender usted, pero voy a dirigirlo a través de algunas preguntas y a través de la enseñanza las quiero ir contestando. Y esto es para que usted y yo aprendamos. I'm going Amén. to guide you to these Entonces, questions, and I want you to en answer. primer and lugar, I'm diga, gonna ¿quién guide era you. este hombre? First of all, let's say, who was this man? Segunda pregunta, ¿por qué tomó la decisión de entregar a Jesús? Second question, why did he turn Jesus up? Tercera pregunta, ¿cómo es que siendo uno de los 12 discípulos de Jesús se convirtió en el traidor? And the third is, why was he one of the 12 disciples and he became the traitor? Y es el traidor más famoso He's de the toda most la famous historia. traitor of all history. Entonces, vamos a ir en el primer punto. Quiero hablar de quién era este hombre. The first point, I want to focus on who was this man. Como el pastor mencionaba el domingo, As the pastor was saying last Sunday, las escrituras no hablan mucho del movimiento de Jesús en miércoles, the Bible doesn't say much about the Wednesday of what Jesus did on that day. pero sí habla de que Judas anduvo ocupado haciendo algunas cosas. But it does say that Judas was busy doing some things. Y no se dice específicamente qué estaba haciendo Jesús, Doesn't specifically say what Jesus was doing that day, pero sí se dice qué andaba haciendo Judas. but it does say what Judas was doing. Entonces, ¿quién era este hombre? Who was this man? A pesar de que el nombre de Judas para nosotros significa traidor o rápidamente lo identificamos como el traidor, Even though Judas, we identify his name as the traitor, Judas viene del latín que dice laudes. En la versión griega, en el nombre hebreo es Judá. it's Judah in Hebrew, but in the Latin is Laudes. Laurus. Laudas. Judas is Laurus. Que significa That means agradezco a Dios o reconozco a Dios. I thank God or I recognize God. Yo creo que, hermano, todos los que somos padres, I think that all of us that are parents, y hay algunos que pues escogieron los nombres del calendario, ¿da? some chose the name of the calendar El when día they were que nació born. That's ese día le the name they pusieron. were given. A nosotros los hispanos, ¿verdad? To us, the Hispanic, we Yo do le doy that gracias a Dios much. que mis I padres thank ya eran God that cristianos y my no sabrá parents Dios cómo me were hubiera llamado Christians yo. because I don't know what my name would have ended up being. Y hermano, pero yo creo que aunque Judas tiene un significado muy poderoso, muy bonito, Even though Judas has a powerful and beautiful meaning, ninguno de nosotros quiere ponerle Judas a nuestros hijos, none of ¿verdad? us would like to put Judas to one of our children. Imagínese Imagine, ahora que nació mi now último that my hijo, last son was ni de born, broma consideré ese nombre. no joke, I'm not even by a No, joke, no, I would yo consider tenía- that name. Yo consideré Mateo, Marcos, I Lucas, Juan y de todo, considered Matthew, Luke, John, pero Judas but ni de broma. not Judas. ¿Por qué, hermano? Why? Porque Judas marcó la historia. Because Judas made history. Es el padre de los traidores, He's the ¿verdad? father of all traitors. Entonces, ¿quién era este hombre? Bueno, So Judas who was this man? tenía un buen nombre. He had a good name. Buen hombre. Si no Good hubiera, name. si no hubiera sido el traidor, If he wouldn't have been the traitor, hubiera varios Judas aquí. we'd had a lot of Judas here, named Judas. Porque el nombre tiene un significado Because the name bonito. has a good meaning. Él lo echó a perder, ¿verdad? He messed it all Ahora up. nadie se quiere llamar Judas. Now nobody wants to be named En los Judas. evangelios se le conoce como Judas Iscariote.
In the Gospels, he is considered as Judas the Iscariot. El texto que leímos como base dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. The verse that we were talking about says, then one of the 12 called Judas Iscariot. Fue uno de, ese fue el traidor el que fue con los principales sacerdotes He was the traitor that went before the chief priests a hacer un trato en cuestión a Jesús. to do to gamble, to make a treat with them. El apellido Iscariote viene del hebreo Keriot, Last name Iscariot comes from the Hebrew Keriot. que significa hombre de Keriot. That means man of Keriot. Keriot es una ciudad de Judea That's a city of Judah, y eso significa el nombre of Judea, and that's what his name means, de Judas. of Judas. Era el único de los 12 discípulos que no era Galileo. He was the only of the 12 that wasn't a Galilee. ¿Están aprendiendo? Are you learning? Bueno, porque esto es como una clase, amén. Because this is like a class. Pero no se descuide porque Dios puede tratar con nosotros en But este God día. can do Amén. something with Judas us. tiene algo So que pay enseñarnos a attention. Judas has nosotros. something to teach us. Entonces, manténgase listo. So stay focused. La palabra de Dios muestra que Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos escogido por Jesús mismo. Judas Iscariot was one of the 12 chosen by Jesus himself. En Mateo capítulo 10, verso 2, si usted va a buscarlo ahí, Mateo 10, If you go to the Bible to Matthew 10, verse 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ya se los aprendieron? Matthew 10, 2 through 4. Matthew 10, verse 2. Now the names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon, the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Pero más que un apóstol, hermano, But more than an apostle, Judas Iscariote Judas Iscariot era un hombre de confianza de Jesús. was a man that was close, that Eh, Jesus trusted. La Biblia dice en Juan 13:29 In John 13:29, que él era el encargado de administrar las ofrendas. it said that he was that collected the offerings. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. For some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said to him, buy those things we need for the feast, or that he should give something to the poor. Entonces, hermanos, sabemos que el dinero es algo delicado. So we know that money is a very special subject, Y, delicate subject. por ejemplo, en el matrimonio, For example, in marriage, el dinero es delicado porque hay que administrarse bien para todas las necesidades. money is a delicate thing because we need to administrate them for all the needs. Y siempre de los dos, entre el esposo y la esposa, siempre hay alguno que es mejor administrador. And in between both, husband Amen. and wife, there's always one that is better at managing money, No right? significa que uno sea mejor que el otro, simplemente hay un talento natural de administración. Doesn't mean that one is better than the other. It's just that one is better to administrate money. Entonces, alguien que es bueno en manejar las finanzas Someone that is good in managing finances son gente dignos de confianza, are people worthy of trust. porque sabemos que no van a despilfarrar el dinero. Because we know that they're not just going to overspend the money. Entonces, Judas So Judas era uno de confianza de Jesús, was someone close that Jesus could trust porque era el que manejaba el dinero. because he was in charge of the money box. Otra cosa, hermano, Another thing es que Judas se sentaba cerca del Señor a la mesa. is that Judas would sit next and close to Jesus when they were to sit down to eat. Y yo no sé ustedes cuando comen, And I don't know about you when you eat,
Pero hay gente que se atreve a comer del mismo plato que uno. But there's people that are willing to eat from your own plate. Yo, por ejemplo, For example, mis hijos, yo puedo estar comiendo my y children, ellos van y while I'm meten la eating, mano y comen junto conmigo. they'll go and pick from my food and they eat with me Si from my plate. si alguno de ustedes se acerca, no creo que suceda lo mismo, ¿verdad? I don't know if that happens to you. Pero, ¿por qué, hermano? Porque la confianza, Why? Because of the trust, el amor, the love, el tiempo and invertido. the time invested. Entonces, a la hora de comer, hermano, So when it comes to time to eat, no cualquiera se sienta a tu lado. not anybody sits next Amén. to you, right? No cualquiera, hermano. Not any kind of person Es un sits next acto to you. It's an action de intimidad hasta of cierto nivel intimacy to a certain level en la amistad. in friendship. Entonces, alguien que se sienta cerca a comer, So someone that sits close to you to eat Continuamente, continuously llegan momentos que se crece la amistad. comes to the point where friendship grows. Hay gente que sabe qué te gusta y qué no te There's gusta. people that know what you Estamos like and hablando what de you amistad, de dislike. tiempo We're invertido. talking about time invested, Y friendship. Judas, hermano, And era uno que se Judas sentaba was cerca de one él. that was set next to En him. Mateo 26, 23 dice, entonces él le respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Matthew 26:23 says, he answered and said, he who dipped his hand in with me in the dish will betray me. El que mete la mano conmigo, ¿en dónde, hermano? Who dips his hand ¿Sí me entiende? in the dish. Y You no dice que understand? solamente esa vez lo hizo. And it doesn't say that he just did it that one time. Está diciendo como que es algo que se practicaba entre los dos. It says that it was something like that happened constantly Está between hablando de them un two. presente continuo, el It's que mete talking la about mano. a, O sea, a continuous present. como si le dijera a la gente, ustedes ya saben quién es el que come y que mete la mano a mi plato. It's like as he was saying, you know who does that, who dips Entonces, his hand in my plate. Ese era Judas, That hermano. was Judas, Judas, un hombre buen administrador, a good administrator y también era un hombre de confianza que and also a se man sentaba of junto trust de that Jesús. sat En next Juan, to Jesus. en Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 13:26. Estamos hablando de quién era este hombre. We're Amén. talking about who this man was. John 13:26, Jesus answered, it is to whom I shall give a piece of bread when I dipped it in. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. So, si usted ve los dos textos, hermano, en uno dice, el que mete la mano conmigo en mi plato, ¿verdad? So if you pay attention in one verse, it says, he who dips his hand into my plate. Pero lo sorprendente es que en el otro libro hay un detalle muy importante. Dice, cuando yo mojé el pan al que yo se lo dé. O sea que Jesús en esta otra lectura él está diciendo, yo voy a mojar el pan. Jesús dice eso y se lo voy a dar a alguien. Ese va a ser el traidor. The surprising thing is that here in the other verse, it says that he was going to give the piece of bread to him, Jesus himself. En el libro de los Salmos, In en the el book Salmo of Psalms, 41:9, dice una profecía, aún el hombre de mi paz, fíjense nada más, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Listen to what Psalms 41:9 says. Even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Entonces podemos decir que Judas Iscariote So we can say that Judas Iscariot tenía un buen nombre. had a good name. Fue escogido por el maestro de He was maestros. chosen by the teacher of teachers. Tenía talento. He had talent. Tenía un ¿cómo se llama? Un testimonio de que era bueno en las finanzas. He had a good testimony as a good administrator Y no- of finances. Y no solo eso, se hizo muy cercano de Jesús, And que not hasta comía muy cerca de él. Only that, but he became very close to Jesus that he sat next to him to eat. Y lo impresionante es lo que dice aquí en Salmo, dice, el hombre de mi paz, o sea, el que
Esas personas en las que tú confías y te relajas porque dices, ay, qué bueno es tener a esta persona a mi lado. Me da paz. And what is astonishing here to say that Jesus said, that man of peace that sat next to me. Cuando llegan a personas a tu vida When people come to your life que te empujan, that push you, que te levantan, that lift you up, que van contigo en las buenas y en las that malas. walk alongside you in the good and bad. Hermano, tú duermes como un bebé You sleep like a confiado. baby, you trust. Y nosotros que conocemos a Cristo, And we that know Jesus sabemos que podemos dormir en paz. know that we can go to sleep in peace. Pero sabemos que también Dios usa a las personas. But we also know that God can use people. Y aprendemos a tener confianza. And we learn to trust them. Aprendemos a amar. We learn to love, Aprendemos a abrirnos. to open up. Aprendemos a delegar dinero, We learn asuntos, to delegate money, situaciones. Y situations. tenemos paz. And we have peace. Y Jesús se expresa así de Judas. And Jesus expresses De that esa way manera of tan Judas, especial. in that special way. Judas no era tan malo. Jesus wasn't that bad. En realidad, Judas era un buen hombre. In reality, we can see that he was a good man. Pero a manera de reflexión para nuestra vida, But to reflect in our lives about this, podemos entender que todos estos atributos that think about all these attributes no son suficientes. are not enough. No es suficiente ser cristiano. It's not enough to be a Christian. No es suficiente tener un ministerio. It's not enough to be in a ministry, No es have a suficiente ser ministry. un buen It's administrador. not enough to be a good administrator. No es suficiente tener talentos. It's not enough to have Y que talents. tengamos testimonio en la iglesia de And to have testimony in the que church somos gente fieles. that we are people that are faithful. Judas nos enseña Judas can teach us que here todo esto no es that suficiente. all this is not Entonces, enough. Si Judas tenía todas esas cualidades, Judas had all these qualities, tan solo hablando de quién era él, just talking about who he was. algunos de nosotros nos quedamos un poco abajito, Some of us are even comparados con Judas. beneath him if we compare ourselves to Judas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer So nosotros? what do we have to do about this? Mire, no basta ser un cristiano, It's not enough to be ser un just a pastor, Christian, to be a pastor, amigo del pastor, to be the friend of the pastor. hermano, cualquier cosa que pueda mencionar Whatever I could de mention los servicios que ofrecemos about a the Dios. services that we can offer to God. El Señor nos declara en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Matthew 7:21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done wonders in your name? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Porque, hermano, hay verdades humanas que no podemos esconder. Because there are truths, human truths that we can't hide. Y cuando estudiamos la vida de Judas, And when we study the life of Judas, nos damos que era una calidad de persona. we can realize that he was a person of quality. Tenía todo lo suficiente para ser un discípulo. He had enough attributes to be a disciple. Y no solo un discípulo, sino un apóstol. Not just a disciple, but an apostle also. Leímos la escritura que si estos fueron los apóstoles. It says here, and these were the apostles we Y just read. Judas calificó para ser apóstol, hermano. And Judas qualified to be an apostle. Entonces, pero hay una verdad espiritual But there is a spiritual truth here que va por encima de todos los talentos, that goes over all talents. todas las responsabilidades que podamos tener nosotros en la And iglesia, all the responsibilities that you and I can have todos at esos church. buenos cosas que hacemos. All those good things that we can Hay do. una verdad espiritual There's a que spiritual sobrepasa todo lo que se truth ve. that overpasses all that we can see. Porque la gente miraba a Because Judas. people would watch and see Judas. Jesús miró a Judas.
Jesus saw y Judas, calificó. and he qualified. Pero llegó un momento But there was a point donde las verdades espirituales where the pesan más que todo lo humano. spiritual truths are greater than all the human Toda ones. sabiduría humana All human wisdom no puede contra una verdad espiritual. cannot go against a Porque spiritual la verdad truth. espiritual Because the spiritual truth nos confronta con el eterno. confronts us with the eternal one Nos lleva a una realidad que no tiene fin. and takes us to a reality that doesn't end. Todo lo bueno, todo lo All bonito, the good, all the beautiful, todos los talentos all the talents que usted y yo podamos that tener you and I may have, se terminan el día de su muerte. they end the day we die. Y yo quiero decirle a los matrimonios, And I want to tell those who are porque married yo the marriages. conozco a muchos que ha fallecido su esposo o su esposa So I know many that their spouse have y deceased le lloran and they cry y them, le guardan luto. and they go over that period of time of. Pero yo quiero decirle algo que Well, dice la Biblia, But I want to tell you what the Bible porque says. algunos dicen, allá nos vamos a ver arriba Because some say we're going to see each other up there. y vamos a seguir nuestro amor. And we're going to keep on loving ¿Y our quién te, love quién story. te dijo tal mentira? And who told you that? La Biblia dice, diga conmigo, la That Biblia lie. Does dice, the Bible say, the hasta Bible que la says, muerte until nos separe. death apart, sets us apart. se acabó. It's over. Olvídate que allá en el cielo nos vemos y que Forget aquí it. que We're allá. not going to keep our Hasta que la love muerte story se in acaba el heaven. contrato. No The hay deal más. is done. There's no more. I love you hasta la muerte y ya. Te amo hasta la En el muerte. cielo, No more. olvídate de mí In porque en heaven, el cielo ni se casan ni forget se dan it. en casamiento. We don't marry or give ourselves No to guardemos marriage. falsas esperanzas. Do not have false expectations. Es por eso que las verdades espirituales That's why the spiritual truths sacuden nuestras emociones, shake our emotions. sacuden nuestros talentos, They shake our sacude talents. todo lo bueno que They shake tenemos. all the good that we have. Porque hay verdades espirituales Because there are spiritual por las truths cuales usted y yo nos debemos de regir. for which you and I should guide ourselves. Y Judas, hermano, And Judas nos trae una lección brings poderosísima. us a very powerful teaching Está here. bien todo lo que somos, All that we are is good, pero siempre hay algo más. but there's always something else. Yo platicando con algunos hermanos And when I've talked to some brethren acerca del Espíritu Santo, about the Holy Spirit, para no hacerlo muy largo, se sentían satisfechos they felt satisfied porque están bendecidos, because they're blessed, porque tienen casa, because they have a home, porque tienen comida, they have porque a están food, sanos, because they porque have todo está health, bien. Y dice, because everything is going okay. no, dice, pues yo creo They que say, well, yo no necesito el Espíritu Santo. Dios I me ha don't think bendecido I mucho. need Dios the Holy me Spirit. toca. God has blessed me much. God touches me. Hermano, Dios no tiene límite. My brethren, Él God tiene más does que not darnos have que any nosotros que limit. He has pedirle. more to give us than us Si to alguno ask dice, him. yo estoy muy bien, yo no necesito Someone hablar en says, lenguas. no, I'm okay. I don't need to speak in tongues. Tú necesitas hablar Yes, en lenguas. you need to speak in Porque el tongues. día que las hables, Because the day you vas a speak querer them, más de you Dios. will want more of Y Él God. tiene más And para He darnos, has hermano. more to give us. Judas, hermano, Judas, se conformó con lo humano. he was conformed with just the human part. No sé cuál es el nivel que llevas. I don't know what level you're at. Pero yo digo, ¿quién es Judas? But I ask myself, who Esa is es la primera Judas? pregunta. That's the first question. La otra pregunta que te voy a hacer, ¿quién eres tú? The other question I'm going to make to you is, who are you? A ver, diga, ¿quién soy yo? Now ask yourself, who am I? Porque ya sé un poquito de I Judas. know a little bit about Judas already. Pero ahora, ¿quién But soy now, yo? who am I? Amén. Amen? Vamos a la segunda pregunta. Let's go to the second question. ¿Por qué tomó la decisión de traicionar a Jesús? Why did he make the decision to betray Jesus? Eso fue muy atrevido. That was very straightforward. Eso fue, requirió tener mucho valor, hermano. That required to have a lot of courage. Porque Judas fue escogido, Because Judas was chosen, fue entrenado. he was trained. Él vio cosas que usted y yo no vimos. He saw things that you and I haven't seen. Se sentó con el maestro He sat físicamente. with his teacher. Él oyó directamente He heard them sus predicaciones. straightly Con from sus his ojos mouth. vio los He saw the milagros. miracles with his eyes. Hermano, Judas tuvo muchas Judas experiencias, had a lot of experiences usted y yo that no you las and hemos I tenido. haven't had.
Pero ¿por qué él se atrevió? But ¿Por why qué tomó esa decisión? did he make this decision? Tenemos que saber que Judas Iscariote We have to see that Judas Iscariot, no era un traidor por naturaleza, he wasn't a traitor by nature, sino que llegó a ser un traidor. but he became a traitor. En Lucas 6:16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó, ¿qué? Que llegó a ser. Here Luke 6:16 says, Judas the son of James and Judas Iscariot, who also became a traitor. O sea, él no era un traidor, He wasn't a traitor. él llegó a ser. He became a traitor. Ja, hermano, eso quiere decir que nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas. So this means that you and I Ahorita can somos algo. do many things. We are Y Dios someone tiene right grandes now, cosas and para God usted y para has mí. great things for you and I. Pero el enemigo también tiene cosas But para the usted y para enemy mí. also has things ready for you and I. Y Judas, hermano, And llegó Judas, a ser he became un traidor, pero a no traitor. era un traidor. But he wasn't a traitor. Él llegó a ser. He became one. No era apóstol, no era He apóstol, wasn't apostle. no era discípulo, He wasn't disciple. no era el tesorero de Jesús. He wasn't the treasurer Él of no Jesus. comía con Jesús, He didn't eat with Jesus before. pero llegó a ser but todo eso. he did all those things. ¿Qué pasó en su vida? What happened in his life? ¿Cómo llegó a ser el traidor? How did he become to be the traitor? En la palabra de Dios encontramos detalles muy importantes que nos permiten comprender. Diga, We hay can see- detalles que nos permiten comprender There are details in the scriptures that allow us to understand these things. por qué Judas tomó esta terrible Why decisión. Judas made this terrible decision. ¿Listos? Ready? La palabra de Dios nos muestra que Judas Iscariote, a pesar de ser un discípulo de Jesús, diga, a pesar de que era un discípulo de Jesús, Even though Judas was a disciple of Jesus, él no creía en Jesús. he didn't believe in Jesus. ¿Vemos la escritura? Let's go to the scripture. Fíjense, ahí está el primer síntoma. The first symptom is shown here. Él andaba y todo lo que ya He le was there conté, and all that we talked about already. comía y He tesorero y ate, he todo, was a treasurer and all, apóstol, discípulo, apostle, disciple, pero no creía en Jesús. but he didn't believe in Jesus. Juan 6, 63 y 64. Fíjese lo que dice aquí. El Espíritu, ¿lo tienen? Juan 6, 63 y 64. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Listen to this. John 6, verse 63 and 64 says, It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew who from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray him. Porque había más de uno que no creía. Because there was more than one that didn't believe. ¿Verdad que sí? Truth? Había más de uno que no There was creía. more than one that didn't believe. Todo lo que vieron, hermano, y todavía no All creían. that they saw and they still didn't believe. Alguno dijo hasta no ver, no creer, ¿verdad? One said, I need to see to believe. Y algunos cuando, por ejemplo, Pedro cuando vio lo que estaba sucediendo, Jesús salió huyendo. And Pedro when Peter saw what was going on, he flew away. se asustó. He got scared. Entonces no solamente Jesús sabía que algunos de ellos no creían. Jesus knew that some of them didn't believe. Y eso se ha repetido a través de la historia, And hermano. that has repeated through history. Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, hermano, When God took his people out of Egypt, cruzaron el mar, columna de They fuego, went nube, el through maná, todo the eso. ocean, the column of Y el pueblo no creía. smoke and the Viendo- manna, and the people didn't believe. Todos los milagros. All the miracles. Hermano, tenemos gente en la iglesia We have people in church que ven la salvación, that see ven la salvation, restauración de la gente, see the restoration ven of cómo people, Dios obra en el and they altar see how God a works través here de la in the altar enseñanza, de la through the predicación. preachings, the teachings, Y todavía dicen, and they still say, ¿será cierto? "Is this truth?"
a veces me hace que es puro I show, think pura this is emoción. just show and emotion. Hay gente que todavía There's no cree. people that still don't believe. Judas, hermano, Judas, ese lo entregó, pero había otros que no creían. he gave Jesus up, but there was others that didn't believe. La historia se sigue repitiendo en la The iglesia, history vuelve a repeats suceder lo itself. mismo. That happens in the church Vuelve a suceder all lo the time. mismo. It happens. Tenemos hermanos de años We have people que that have been there lloran, years. They ofrendan, cry, diezman. they give offerings, they give tithes. pero en sus corazones But in their hearts, tienen dudas. they have doubts. Tengo el testimonio de varias personas que I por have the testimony años of many people that for estuvieron en la years, iglesia. they were in church. Y yo les he preguntado, ¿qué pasó? I asked them, what happened? Y algunas de las respuestas que me han dicho And some of the answers they have said es que yo creo que estaba emocionado. is, Dice. I think it was just in my Yo emotions. creo que yo me bauticé por I emoción. think I got baptized because I was emotional. Y le digo, ¿qué sentiste? Y sentía bonito. And I asked them, what did you feel? Pero Oh, la I feel salvación pretty. no es por sentir. But salvation is not La by salvación feelings. es por creer. Salvation is by faith. El que creyere y Who- fuere who bautizado, believes and is este será baptized, salvo. that No dice el person que will sienta bonito, ¿da? be saved, not the ones that feel nice. Hay unos que van al bautismo Some temblando. go to baptism shaking. Y yo les he preguntado, ¿qué And pasa? I ask Dice, them, what's going on? es que está grande el compromiso que me voy a Oh, echar. it's a great commitment No van that I'm sintiendo making here. bonito. They're not feeling pretty or butterflies. Y le digo, ¿qué quiere hacer? No, me voy a bautizar. Yo creo que And what are you Dios me va going a to salvar. do? I'm going to sea, be baptized. I believe that Jesus is going to save me. Entonces, hermano, So, la escritura nos declara detalles The scripture muy reveals importantes very important details to acerca de us Judas y de otros about discípulos, Judas and other disciples, acerca del pasado about the past, y acerca de la realidad de la iglesia. and about the reality of the church today. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña que Judas Iscariotes ya había traicionado la confianza de Jesús antes de entregarlo. So the scripture tells us that Judas Iscariot had betrayed the confidence, the trust of Jesus before he gave him up. Juan capítulo 12, verso 3 al 7. Juan 12, 3 al 7 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. John 12, verse 3 through 6 says, Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and he had the money box, and he used to take what was put in it. Entonces, hermano, nos damos cuenta que Judas no traicionó a Jesús So we can tell here that Judas did not betray de la Jesus noche a la mañana. one day to the other. Siempre que sucede un robo, Always that there's something stolen, un engaño, a betrayal, someone, un asesinato, an assassination, un golpe de estado, a hit to the state. siempre que sucede algo, Always that something happens, ha habido una preparación. there's always a preparation Ha habido before. muchas cosas ya preparadas con tiempo. There's been a lot of things prepared ahead Pero of time. llega el momento del golpe, And when the time comes to hit, ¿verdad? isn't that true? Entonces, Judas, hermano, no, de repente se le metió el diablo. La Biblia dice que se le metió el diablo. So it's not that the devil got into him all of a sudden, but the Bible does say that
Pero the acuérdense devil que, used him. recuerden que But remember, donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit of God el diablo no lives, puede entrar. the devil cannot go in. Acuérdense, ¿a quién más se le metió el diablo? Remember, who else A Pedro. the devil got into him? Remember Peter. ¿Sí me entiende? ¿Por You qué? understand why? Porque no creían, porque Because they dudaban, didn't porque believe, because they abrían had doubts, because puertas they would open doors al enemigo. to Entonces the Judas enemy. poco a poco, So Judas, la escritura nos little by enseña little, the que él scripture fue teaches us endureciendo su that corazón. he started to harden his heart. Como que dudaba y dice, ¿será cierto He los milagros? doubted, and then he said, is this real, the miracles? ¿Será realmente el Mesías? Is he really the ¿Será Messiah? realmente el rey de los Is judíos? he truly the king ¿Será of the cierto esto? Jewish? ¿Estaré soñando? Is this truth or am I dreaming? Pero como el dinero lo miraba físicamente, But because he saw money physically, empezó a írsele el asunto por el dinero. he started to lose his way because he started to pay attention to the money. Empezó a soltarlo del espíritu y empezó a palpar lo físico. He started to let go of all the spiritual and to want to touch the physical. Y por ahí se fue. And that's how he went off. Judas fue un hombre que no reconoció lo valioso de su Señor. Judas is a man that didn't recognize the values in his Lord. Lo menospreció a tal manera que no supo ni quién era Jesús. He underestimated in such a way that he didn't even realize who Jesus was. Toda su trayectoria y no conoció a Jesús. All his ways, all his trajectory, and he didn't get to know Jesus. Mateo 26 del 14 al 15 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, fíjense los detalles, ¿qué me daréis? O sea, Judas ni siquiera tenía precio por la traición de Jesús. Judas didn't even have a prize to betray Él ni Jesus. siquiera dijo, voy a pedir esto. No, él He dijo, didn't even think about the prize that he was ¿cuánto me going to dan? ask. He asked, how much can you give me? vamos a ver si me conviene. ¿Cuánto Let's me see if dan? it's worth. ¿Qué me daréis? Dice aquí. What will you give me? What are you willing to give me? Fíjense a qué nivel de maldad estaba el corazón de Judas. Watch the level of wickedness that his heart had reached. The heart of Judas. ¿Qué me daréis por Jesús? What Estaba will you diciendo. give me to give him up, to deliver him? ¿Cuánto me das? How much do you give me? Y yo se los entrego. ¿Cuánto And me I'll das? give Vamos a them to ver. you. Ese fue el valor que le puso él a Jesús. That was the value that he gave to Jesus. ¿Qué me daréis? Y yo os lo entregaré. What are you willing to give me, and I will deliver him Y to you? dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. And they counted out to him 30 pieces of silver. Hermano, él no tenía idea del valor de Jesús. He didn't have an idea of the value of Jesus. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué llegó a traicionarlo? And the question is, why did he betray him? ¿Por qué él llegó a ser el traidor? ¿Por qué él Why llegó a did ser? he become to be the traitor? Porque dudaba en su corazón. Because he doubted in his La heart. escritura dice que el que duda The scripture says that he who doubts es como las olas, is like the waves in the ocean. es como la nube que no lleva agua. And it's like a cloud without any Es water como el in it. tamo que arrebata el viento. And it's like a ¿Usted sabe cuál es el a tamo? flower taken by the Son wind. son esas bolas de espinas en el desierto que van rodando de aquí para allá, de allá para acá. Así es el que duda. There are those thorns that are made into balls, and Y they Judas, are hermano, blown by the Judas air. And Iscariote Judas Iscariot Nunca reconoció a Jesús como never su Señor. recognized Jesus as his Lord. Nunca creyó que él era el Mesías. He never believed that he was the Messiah. Nunca creyó que era el Hijo de Dios. He never believed that he was the Son of God. Por eso la palabra de Dios nos enseña que That's why en the Lucas word of God 22, 2 al 4 tells dice, us- y los principales sacerdotes, los escriban, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Lucas 22, 2 al 4. Luke 22, 2 to 4. And the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people.
Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot. He was numbered among the 12. So he went his way and conferred with the chief priests and captains how he might betray him to them. Entonces, hermano, cuando Judas abrió todas estas puertas, So when Judas opened all these doors, él no sabía cómo entregar a Jesús. he didn't know how to give him away. La palabra de Give Dios Jesus dice away. The Bible of God que says entonces el diablo se le metió. that then Satan entered into Judas, Y la palabra demonio and the word demon significa ser inteligente. means an intelligent being. Los demonios son inteligentes, hermano. Demons are intelligent. No tienen temor de Dios, They do not fear God, pero son muy inteligentes. but they're very intelligent. Es por eso que usted se da cuenta That's why if you realize que toda aquella gente que no tiene temor de that Dios all those people that don't have fear of the Lord, son muy buenos para los negocios. they're very good at business. Son muy buenos en la tecnología. They're very good in technology. Son muy buenos en muchas áreas. They're very good in a lot of areas. Pero ustedes se cuenta muchas cosas de esas hacen mal. But if you realize they do all those things wrongly, Por medio de la vida de Judas podemos reconocer through the life of Judas, we can recognize que si nuestro corazón that if our heart, no hemos reconocido al Señor, we haven't recognized the Lord in our heart, entonces quiere decir que el materialismo o la avaricia that means that materialism or the wanting desire of more pueden endurecer nuestro can corazón. harden our hearts. Ahora, si permitimos pecados ocultos Now we allow those hidden sins porque los consideramos no ofensivos because we consider that they're not offensive o insignificantes, or they're insignificant, verdaderamente, hermano, we truly estamos haciendo lo mismo que Judas. are doing the same thing that Judas was doing. Cuando decimos es que no es tan malo When we say, "Oh, I don't think it's that bad," y a veces nos cubrimos, es que voy en un proceso. and sometimes we want to excuse ourselves and we say, "Well, I'm going through a process." Sabemos que todos vamos en procesos, We know that we're all in a process. pero a veces al pecado que no queremos dejar le But llamamos sometimes the proceso. sin that we don't want to let go of, we call process. Y tenemos que ir con nuestro corazón a Dios y And we need realmente, to take our heart and take it to decirle a God and Dios, tell Him truly, ¿realmente voy en un proceso am I really going through a process o here? realmente soy un pecador que no pienso que no es tan grave lo que estoy haciendo? Or am I a sinner that is not considering my sin, how Porque bad it is? a lo mejor no eres algo, Because sometimes it's not something, pero vas dando pasos para llegar a ser ese but algo. you are taking steps Amén. forward to make it A lo mejor something. no lo eres todavía. You're probably not that bad thing or ¿Cómo that bad person. creen que todos estos asesinos que han disparado en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestros niños, en nuestros maestros, cómo creen que han llegado a ser asesinos? How do you think that all those assassins that have killed people in churches and schools became to do that and became assassins? ¿Cómo creen que han llegado? ¿Cómo se llega a hacer algo, How do you hermano? Con become práctica, to poco a do poco, something? You do it by haciéndolo todos practice, los a little by días, little, hermano. doing it every day. Poco a You do it poco. slowly. Nunca tengas por poco los pasos pequeños. Los Do pasos not pequeños te llevan a cosas grandes. Ever underthink or Para lo underestimate bueno the y small para lo malo. steps you take for the good Y things and the Judas bad nos things. enseña esta lección a And usted y a mí. Jesus teaches us this teaching to you and I. Él no era, llegó a ser, He dice. wasn't. The Llegó Bible a says he ser el traidor. became the traitor. Wow. Wow. Por medio, hermano, de 30 piezas de plata, Through 30 pieces of silver. verdaderamente no valoramos, no reconocemos lo que significa el Señor en nuestra vida. We don't evaluate and we don't consider what Jesus means in our lives. A veces no valoramos que somos hijos de Dios. Sometimes we don't value to be sons and daughters of God. Nosotros al igual podemos llegar a vender a Jesús, hermano, You and I, in the same way, can sell Jesus too por un poco de droga, for a little bit of drugs, por otra mujer for another que no es la woman nuestra, that is not por ours, otro hombre, for another man, por una venganza. for wanting to. No lo venderemos por 30 monedas de plata, We won't sell him probably for 30 pieces of silver, tal vez por menos que eso. probably for less.
Amén. Less than that. Tercera Amen. pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias de aquella traición? Mateo Third 27, 3 al 7 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Diga conmigo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Another question is, what were the consequences of that betrayal? Let's go to Matthew 27, verse 3 through 7. Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful, pay attention, remorseful, and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. And they said, what is that to us? You see to it. Then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. But the chief priests took the silver pieces and said, it is not lawful to put them into the treasury because they are the price of blood. And they consulted together and bought with them the potter's field to bury strangers in. Mire, hermano, a Judas, hermano, le pasó lo mismo que a Pedro. So, brethren, Judas went through the same thing that Peter went Una through. vez que cometieron el error, Once they committed the mistake, the error, la Biblia dice que Pedro lloraba amargamente. the Bible says that Peter cried with bitterness. Yo no sé si alguna vez te ha llorado I así. don't know if you've ever cried this way. Yo sí. I have. ¿Alguna vez se ha llenado su corazón de tristeza? Have your haber heart cometido un been error? filled of sadness because of a mistake you made? Eso puede pasarnos a todos, That can hermano. happen to all of us. El problema de Judas The problem of es Judas que como él is nunca confesó, that because he never confessed, dejó que las cosas pequeñas fueran tomando lugar en su vida, that he allowed the small things to take over in his life. llegó el punto que It came cuando to a él se point sintió triste, That when he was saddened, no pudo regresar a Jesús. he couldn't go back to Jesus. Regresó con las personas equivocadas. He went back, but to the wrong people. Después de que tú cometes un error, After you make a mistake, ten cuidado a dónde regresas. be careful where you go back to. Cuando cometas un error, When you make a mistake, Judas regresó con las personas equivocadas. Judas went back to the wrong people. Cuando tú peques, When you sin, que ojalá y no lo hagas, I wish you don't do pero it. como todos somos But pecadores, as we are all sinners, tenemos que aprender la lección de we Judas. need to take this Cuando tu message corazón and se learn llene de this. tristeza por algún When error, your heart is full of sadness por because of a situaciones de la mistake, vida, because of situations in y life, no encuentres consuelo and you can't find y any hagas way algunas out, cosas para remediar el daño, and you try to remediate those wrong things ten that you cuidado dónde did. regresas. Be careful where you go back to. Judas regresó con los sacerdotes Judas went back to the chief priests y lo rechazaron. Dijo, and allá they tú. rejected them. That's your thing. Y ustedes ya vieron lo que hizo y lo que You see sucedió. here what happened. Se ahorcó, se suicidó, no He creyó en hanged Cristo. himself. He suicided himself. He Pero didn't sí se- believe in Jesus. Pero sí reconoció el error. He did recognize his Sí se mistake, arrepintió. and he did repent, Pero no vino a but Jesús. he didn't come to Jesus. Fue al lugar equivocado, He hermano. went to the wrong people. Fue al lugar He equivocado. went to the wrong place. Pero nosotros sabemos, But hermano, you and I know que si Judas hubiera venido delante del Señor that if Judas would have went to Jesus con ese corazón triste, with that saddened heart, con esa falta, with that fail, sabemos que Dios ha perdonado a través de la historia cosas horribles. we know through history that God has forgiven terrible and horrible things. Pero a través de la vida yo he mirado But through life, I've seen que gente ha muerto that people have died por cosas que no son tan graves. for things that are not that great, that big.
David hizo cosas, si nos ponemos a comparar, hizo casi cosas peores que Saúl. If we compare and see, David probably did something worse than Saul. Si ponemos en una balanza, And we put, los dos merecían lo mismo. and we Pero ¿por qué David sí fue perdonado y por qué Saúl no? ¿Sí me but entiende, why hermano? was David forgiven and Saul Judas, hermano, wasn't? nos trae lecciones grandísimas. Judas gives us very great teachings here. Nos trae lecciones hermosas a nuestra He gives us vida. beautiful teachings Y esta for es our la que más me lives. fascina a And mí. this is the one I'm fascinated the most No from. puedo hacer nada por él. Quisiera yo hacer algo por Judas, I pero can't do nothing for Judas. I wish I could. Jesús no hizo nada por él. Jesus didn't do nothing ¿Por qué for no him. hizo nada por Why Judas? didn't Jesus do anything Porque for no Judas? regresó a él. Because he didn't come back to him. Hermano, si Jesús no te salva, If Jesus doesn't save you, es porque no vienes a it's él. because you don't come to Porque him. si, hermano, si tus pecados But if fueren your como la grana, sins negro, were rojo, los peores, y black si tú or vienes a red Jesús, or worse, but if you come Él to puede hacer Jesus, algo por ti, por mí. He can do something Él with you puede and hacer I. algo por ti, por He mí. can do something for you and for me. Hermano, la enseñanza es The hermosa. teaching is beautiful Y here. yo me gocé grandemente. And I rejoice greatly Porque yo merezco el castigo. because I am worth of Yo merezco irme al infierno cuando muera. ¿No le gusta oír esto que diga? for the ¿Va? punishment. You don't want to hear this. Me gustaría que usted también lo dijera. I wish you'd say it Si too. nos merecemos, Yes, hermano. we are worthy. Pero ¿sabe por qué no vamos? But you want to know why we don't go? Porque usted y yo hemos venido a Jesús. Because you and I have come to Jesus. Y si usted viene a Jesús, And if hermano, you come to Jesus, nuestro fin no va a ser como el de Judas. our final days will not be like the one of Judas. Y yo agradezco And I am so por la grateful escritura y la for the enseñanza. scripture and the teachings. Hay una sensación rara dentro de mí por Judas. There's a strange sensation inside of me for Judas. Pero el Señor me dijo, no sientas nada por él. But the Lord told me don't feel anything for him. Yo no hice nada por él. I didn't do anything for Tú no him. puedes hacer nada You por él. can't do nothing for him. Mejor ponte en un espejo y haz algo por ti. But put yourself before a mirror and do something about yourself. Mirémonos en un espejo, Let's hermano. put ourselves before a mirror. ¿Qué vas a hacer por tu vida? What are you going to do for your life? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Tres cosas importantes, diga. 3 important things. ¿Quién era Judas? Diga, ¿quién soy Who yo? was Judas? Who am I? La segunda pregunta, ¿por qué llegó a ser lo que llegó a ser? Why did he do what he did? Por todos los pasos que dio. Because of all the steps he took. Entonces, ¿por qué tú estás donde estás ahorita? Por So todos los where pasos que has dado. are you where you're at right now? Because of all the steps you have taken. ¿Puedes cambiar esos pasos? Can you change those ¿Puedes steps? cambiar tu historia? Can you Sí, change amén. your story? Yes, you can. Amen. ¿Hemos fallado? We have failed? Sí, amén. Yes. ¿Con amen. quién vas a ir? Who are you going to go to? Así es que, hermano, la enseñanza So, es clara. brethren, this teaching is clear. Yo te invito a que I vengas al invite you altar. to come to the altar. Yo te invito a que le digas al Señor, I invite you to come and tell estamos en the Semana Lord, Santa, Señor. I'm in the Holy Week. Hay realidades en nuestras vidas, There are truths in our lives, buenas y malas, good and bad, pero yo vengo delante de ti. but I come before you. Lo siento por Judas. I'm sorry for Judas. Él me da una enseñanza, He teaches me. pero Pedro también me da otra. But Él sí Peter vino a Jesús. also teaches me. Él Peter sí went vino a to Jesús. Jesus. Peter did come to Jesus. ¿Quieres venir a Jesús? Do you want to come to Jesus? ¿Quieres venir delante Do de you Él? want to come before him? No vas a venir delante del pastor You're not going to come before the o delante de pastor los or hermanos. before the brethren here. Dígale, yo vengo delante de ti, Tell Señor. him, I come before you. Vamos a cambiar, hermano, nuestros We're pasos. going to change our steps. Vamos a cambiar nuestro futuro. We're going to change our future. Vamos a dejar que Dios haga en nosotros. And we're going to allow God to Esa do restauración. in us that restoration. Que Dios haga ese milagro. That God may do that miracle. Que Dios cambie. That God may renueve, change, sane. renew, heal. Y si hay alguna duda en ti y en If mí, there's a doubt in your eye, dígale al Señor, creo, tell the Lord, pero ayuda a mi incredulidad. but help my Véngase, unbelief. pase al altar, véngase, Come to véngase, the véngase.